Empecé a trabajar como sepulturero cuando era muy joven. Debía de tener unos 20 años. No fue por elección, no. Nadie se despierta y piensa, oh, quiero cavar una tumba para los muertos. Este tipo de trabajo es el que nos elige. O mejor, dicho, nos atrapa cuando ya no hay otro lugar donde correr. En ese momento estaba arruinado, sin un trabajo estable, sin dinero para casi nada. Entonces se produjo esa vacante porque el sepulturero que estaba antes simplemente desapareció. Nadie sabe hasta el día de hoy qué le pasó. Algunos dicen que se volvió loco y dejó todo caer. Otros juran que vio cosas aquí que nadie debería ver. Pero a mí ni siquiera me importaban esas historias. Solo quería mi sueldo a fin de mes. Acepté sin pensarlo mucho. En los primeros días ya sentí que la gente empezaba a mirarme de otra manera. Fue como si me hubiera convertido en un recordatorio andante de la muerte. Nadie quería sentarse a mi lado en el autobús, en el bar, o incluso iniciar una conversación. Incluso parecían sentir un escalofrío al pasar junto a mí. Incluso había gente cruzando la calle. Ahora, ¿estás pensando en conseguir una novia? Se le olvida. Cuando dije lo que estaba haciendo, las chicas desaparecieron. Uno incluso me preguntó riendo si yo también dormía dentro de ataúdes. Hasta mi madre me pidió que mintiera a los vecinos. Les dijo que dijeran que yo cuidaba el jardín. Y mira, en realidad es un jardín, pero lleno de tumbas, cruces oxidadas y silencio. Pero lo más extraño ni siquiera fue el modo en que me trataban los demás. Era el cementerio mismo. Por la noche, cuando estaba solo, empezaba a oír algunos sonidos. Y no era gato ni viento, no. Fue un paso, fue un susurro. Algo que no se puede explicar. Y en las reuniones familiares entonces, yo era como una atracción de circo. Todos estaban llenando sus platos en la barbacoa del domingo, y yo ya sabía lo que vendría después de la tercera cerveza de mis tíos. Oye, cuéntame esa historia del muerto que quería salir del ataúd. Siempre había un primo haciendo bromas, imitando a un fantasma, diciendo que yo caminaba en la niebla con una linterna en la mano, seguido por un alma perdida. Los dejé reír, ¿no? ¿Vas a intentar explicarle algo serio a alguien que nunca ha pasado las puertas del cementerio después de las 6 de la tarde? Incluso inventaron algunas historias locas, como la de la novia fantasma que caminaba entre las tumbas buscando a Ser Roberto, que huyó de la boda. Velo, ramo y todo. Lo peor es que después de unas 10 cervezas todo el mundo lo creyó. Simplemente sonreí, me rasqué la cabeza y lo dejé ir. Porque si os contara lo que realmente pasa aquí, entonces nadie se reiría. Hubo un día, hombre. Nunca lo olvidé. Era tarde y el sol ya estaba desapareciendo detrás de los árboles. Había terminado mi ronda, esa mirada básica para ver si nadie había invadido el cementerio. Siempre hay algunos niños que quieren hacer videos, tomarse selfies encima de las tumbas, ese tipo de tonterías. Pero ese día todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Regresé a la casita donde descansamos. Un lugar viejo, un poco mohoso, pero con un sofá que todavía estaba bastante bien. Me tiré allí, saqué mi celular y abrí una de esas aplicaciones de citas. Y sí, cierto, la vida de un sepulturero es solitaria. Pero mira, todas las respuestas están tachadas. ¿A qué te dedicas? Yo. Soy sepulturero. Listo, se ha ido. La persona desapareció, la app dio error, como si fuera una maldición. Pero ese día apareció una foto que me llamó la atención. Una chica apareció en esa aplicación. Joven, muy guapa, pelo largo castaño, piel clara. Pero lo que más me llamó la atención fue su mirada. Había algo ahí, ¿sabes? Un negocio que no se puede explicar. Me pareció como si su imagen me atrajera, como si realmente me llamara. Hice clic en el perfil. No había casi nada escrito. Solo mostraba su nombre, que era muy común, sencillo incluso, pero no sé. Solo leerlo me dio un escalofrío extraño. Aún sin entender por qué, decidí saludar. Y sí, cierto. Tardó unos minutos, pero respondió. En ese momento ya estaba emocionado. Empezamos a hablar y la conversación fluyó de una manera que hizo parecer como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Dijo que vivía cerca en una ciudad vecina. Confieso que desconfié un poco porque a mí nunca me funcionó, pero ella estaba tan tranquila, tan dulce en sus palabras que comencé a dejarme ir. Descubrimos varias cosas en común. A ella le gustaba la música antigua, igual que a mí. Dijo que tenía algunos recuerdos extraños de su infancia, como sueños raros, y yo siempre he tenido eso también. Dijo que le gustaban los lugares tranquilos, con árboles grandes y pisos de tierra. Eso me hizo pensar, sonaba como la descripción de un cementerio, pero lo dejé ir.
Estaba tan entusiasmado con la conversación que ni siquiera me importó. Hablamos durante horas. Ni siquiera podía ver pasar el tiempo. Yo estaba allí, tonta de alegría, pensando que esta vez todo saldría bien. El sueño comenzó a instalarse y, como siempre hago, pensé en tomar una siesta ligera para pasar el resto de la noche. Pero ni siquiera vi la hora. Lo borré con el teléfono todavía en la mano. Cuando me desperté, estaba completamente encorvado, en el sofá. El teléfono celular se había deslizado sobre la mesa y la pantalla aún mostraba su foto. En ese momento sentí arrepentimiento. Maldita sea, me quedé dormido en medio de la conversación. Envié un mensaje rápido pidiéndome disculpas y diciendo que me había quedado dormido, pero ella no respondió. Ni siquiera pude verlo. Estaba realmente molesto. Pensé, vaya, justo cuando parecía una buena oportunidad, cometí este error. Guardé el móvil, apagué la luz de la casita y me fui. Caminé a casa con ese peso, como cuando sentimos que hemos dejado ir algo que tal vez no regrese. Llegué, dejé mis cosas en un rincón y me tiré en la cama queriendo olvidar. Pero entonces empezó la parte realmente extraña. Soñé con ella, pero no fue un sueño cualquiera. Fue vívido, real, como si estuviera despierto. En el sueño estaba en el cementerio, caminando lentamente entre las tumbas. El silencio era tan fuerte que parecía hacer ruido. Y allí, al fondo, en medio del camino, estaba ella. Detener. Solo mirándome, él no dijo nada. Solo observó. Su cabello se movía como si hubiera viento, pero no sentí nada. El rostro medio oculto por la sombra. Intenté acercarme. Di unos pasos y luego, de la nada, desapareció. Desapareció como el humo. Y así fue toda la noche. Yo yendo hacia Vaz, ella y ella desapareciendo. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. Me senté en la cama tratando de respirar profundamente. Me decía a mí mismo que era solo mi cabeza, que era porque me había quedado dormido pensando en ella. Me di una ducha fría para despertarme y como ya estaba amaneciendo cogí mis cosas y fui directo al cementerio. Pero mi cabeza todavía estaba pesada por el sueño. Llegué ya con la sensación de que el día no iba a ser normal. El ayuntamiento había anunciado que un equipo de televisión llegaría al día siguiente. Quienes informan sobre tumbas antiguas hablan hermosamente del patrimonio histórico. Solo quería terminar el trabajo y olvidarme de ese extraño sueño. Pero en el fondo todos solo querían saber si el cementerio estaba realmente embrujado. Ya sabía cómo iba a ser. Cámara, micrófono y esa gente curiosa queriendo ver una figura detrás de los árboles. Y para mí, eso significó una cosa. Redoblar los esfuerzos en el servicio. Tenía que hacer que todo brillara. Empecé a limpiar las tumbas y mira, hay una tumba allí que nadie ha visitado en décadas. Lleno de hojas secas, barro atascado, piedra sucia. Algunos de ellos tenían sus nombres casi borrados por haber estado desatendidos durante tanto tiempo. Tuve que frotar hasta que desapareció el brillo. Luego fui a desherbar los pasillos. La hierba crece hermosamente, especialmente en los rincones entre una tumba y otra. Y en esa parte de atrás, donde nunca pasa nadie, parecía una jungla. Solo acercarme me puso la piel de gallina. Cada vez que me muevo por esa zona aparece alguna criatura extraña. Una vez incluso encontré un trozo del cráneo de un animal, que ni siquiera sé qué era. Y por si fuera poco, todavía tenía que repintar las tiras del suelo, probar las puertas, limpiar las luminarias. Todo para que las imágenes nocturnas para el reportaje se vieran bien, y solo, por supuesto. El ayuntamiento desaparece en estos momentos. Solo aparece más tarde para tomar una foto y decir que todo está bajo control. Así que allá fui, con una escoba, una desbrozadora y un balde en la mano, tratando de hacerlo todo. Pero había algo diferente ese día. Una atmósfera pesada, extraña, como una presencia que estaba esperando a que yo llegara al lugar indicado para mostrarse. Trabajé todo el día y casi de noche el cementerio era diferente. Todo está limpio, el césped está cortado, la tumba está ordenada, las flores están arregladas. Incluso el aire parecía más ligero, o tal vez fue el cansancio lo que me engañó. Regresé a mi pequeña habitación ansioso por sentarme, respirar y comer algo. Tomé el pan de mortadela que había traído de casa, preparé un poco de café en la pequeña estufa de un solo quemador y me senté en la silla, con el plato en mi regazo. El silencio era total, solo el sonido de algunos grillos afuera y la puerta crujiendo levemente con el viento. Fue entonces cuando el celular vibró. Lo recogí pensando que era un anuncio, una notificación tonta, pero cuando lo miré,
Casi lo dejo caer. Era la aplicación de citas. Nueva notificación. Y no era cualquiera, era de ella. La chica, el mismo que había desaparecido. El mensaje era simple. Buenas noches, ¿podemos hablar? Mi corazón dio un vuelco. Me quedé con una mezcla de alegría y miedo. Ya me había dado por vencido con esta historia. Empezamos a hablar de nuevo, ahí mismo, mientras yo me olvidaba del café y la merienda. Ella habló de la misma manera que antes, tranquila y gentil. Dijo que estaba pensando en mí, que disfrutó nuestra conversación, que se sentía cómodo conmigo. Y yo, toda tonta, me uní a la conversación, sonriéndome a mí misma, respondiendo con mariposas en el estómago. Pero entonces hizo una pregunta que me dejó paralizado. ¿Sigues ahora en el cementerio trabajando? Mi mano se detuvo encima del celular. Ni siquiera pude escribir. La merienda olvidada, el café ya frío. ¿Cómo lo supo? Nunca dije dónde trabajaba. No estaba en el perfil ni lo mencioné en la conversación. Siempre oculté esto para evitar bromas, para no asustar a nadie. Y ella simplemente lo supo. Miré alrededor de la pequeña habitación. Está todo oscuro afuera. Solo el sonido del viento y el susurro de las hojas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero decidí intentarlo. Quería saber hasta dónde llegaba esto y qué más sabía ella. Pero ella no insistió. No dijo nada más sobre el cementerio, no preguntó ningún detalle. Él solo dijo que le gustaba hablar conmigo, que se sintió acogida, que allí conmigo era como estar en casa. Dijo que vivía muy sola, que su vida estaba hecha de silencio. Y mira, no sé cómo explicarlo, pero lo creí. Había algo en su manera de escribir, en las palabras precisas que usaba, como si cada frase estuviera hecha para llegarme justo donde más dolía. Esa parte vacía que solo conoce verdaderamente quien vive rodeado de tumbas y silencio. Entonces, de la nada tuve coraje. Respiré profundamente, acomodé mi cuerpo en la silla y escribí. ¿Qué pasaría si nos conociéramos en persona? Así sin más, inmediatamente. Me quedé allí esperando. La barra de escritura ni siquiera parpadeó. El teléfono celular de repente se quedó en silencio. Nada. Esperé un poco más y ¡puf! Se cerró. La pantalla se congeló con su último mensaje abierto. Intenté deslizar el dedo, hacer clic, presionar botones. Nada. Totalmente bloqueado. Intenté reiniciarlo, apagarlo y el teléfono no respondió en absoluto. Ya estaba jadeando y resoplando, murmurando. ¡Oh, qué maravilloso! Justo ahora me cae esta desgracia. Traté de convencerme de que solo era mi viejo teléfono celular. Ya era hora de cambiar, ¿no? Lo tiré a un lado todavía quejándome y terminé mi bocadillo lentamente. Bebí el resto del café frío, me puse la chaqueta y cogí la linterna. Es hora de la ronda final. De repente sopló un viento seco y cortante, fuerte de la nada, sacudiendo los árboles y levantando polvo. Un viento frío, de esos que parecen venir de la nada. Y junto con ello, vino un escalofrío. El que empieza justo al final de la columna y sube, congelando cada parte del cuerpo hasta el cuello. Y te paraliza, incluso si sigues intentando caminar. Eso es lo que sentí. Me detuve. Miré a mi alrededor. Oscuro. Solo la oscuridad total y el sonido de las hojas moviéndose. Continué mi recorrido hasta llegar al fondo, ese rincón donde el silencio parece pesar más, donde hasta el sonido parece evitar pasar. Fue allí donde me di cuenta. Había dejado una tumba atrás. Me pareció extraño. Ya había limpiado todo antes, lo recordaba claramente. Incluso hice una lista mental. Pero allí estaba, en un rincón escondido, lleno de hojas, con malezas creciendo sobre él y el nombre en la lápida casi desaparecido. Parecía como si el arbusto hubiera intentado tragarse la tumba. Suspiré. No podía dejarlo así. Al día siguiente vendría la gente de la televisión y si vieran la tumba así, ¿adivinen quién sería el que se llevaría la peor parte? Así es. Entonces, aunque el cielo ya estaba oscuro, decidí limpiarlo. Agarré la linterna, me agaché y comencé a barrer las hojas, arrancando las malas hierbas con la mano y quitando la tierra de la piedra. El aire allí era más frío, diferente, como si algo o alguien me estuviera observando. Pero lo seguí. Tenía que terminar. Pero yo aún no lo sabía. Era precisamente ahí donde todo se saldría de mi control. Fue en ese rincón olvidado del cementerio, donde la hierba crece más alta que nosotros, donde el viento entra pero parece no volver, que vi algo que hizo que todo mi cuerpo se congelara. Tenía la azada en la mano, cortando la maleza alrededor de la tumba cuando terminé de limpiar y comencé a fregar la lápida.
Era una tumba sencilla, de piedra desgastada, nada especial. Pero entonces lo vi, una de esas pequeñas fotos redondas en blanco y negro pegada a la lápida. Y allí estaba su cara. Sí, ella, la misma mujer de la aplicación, la misma mirada tranquila y algo triste, cabello largo y castaño, idéntico a la foto del celular. Mi corazón se aceleró. Allí, frente a mí, estaba ella, pero con un detalle. Vestía ropa antigua, como de otra época, un vestido ligero de otra época. Mi primera reacción, me reí, risa nerviosa, típico de alguien que no sabe si está soñando o volviéndose loco. Oh, vamos, debe ser solo una coincidencia. Hay muchas personas similares por ahí, ¿verdad? Eso es lo que traté de convencerme. Repetí esto unas 10 veces en mi cabeza, como si estuviera tratando de engañarme a mí mismo. Pero cuanto más miraba esa foto en la lápida, más sentía que no era solo una doble. Era ella, la misma mujer, la misma cara. No había manera de negarlo. Luego miré la fecha grabada en la piedra, 1987. Muerte registrada hace más de 30 años. Un escalofrío le recorrió la espalda hasta el cuello. Sus piernas temblaron levemente, como si de repente el suelo se hubiera vuelto más frío. Y el silencio alrededor se hizo pesado, denso, como si todo el cementerio hubiera contenido la respiración conmigo. Me quedé allí, con la azada a mi lado y mi corazón latiendo rápido, casi demasiado fuerte. Nunca he sido alguien que crea en estas cosas, obsesión, espíritu, alma atormentada. Siempre pensé que era una invención o exageración de gente, impresionable. Siempre he sido más realista y escéptico. Pero en ese momento, allí frente a aquella tumba olvidada, un recuerdo me golpeó como un antiguo susurro. Mi mamá asistía a un centro espiritualista, de esos muy sencillos, con sillas, de plástico y olor a incienso en el aire. Recuerdo que ella decía con esa voz seria que a veces la gente muere pero no puede irse, atascarse. Ella sigue intentando ser escuchada, intentando encontrar a alguien, y ella siempre decía una frase que llegaba como un eco en ese momento. Cuando alguien se siente muy solo, ni siquiera la muerte puede aliviarlo. Eso me hizo callar por dentro, y entonces, como un rayo, recordé su pregunta. ¿Sigues en el cementerio ahora? Y ese escalofrío volvió a recorrer mi columna. Ella no tenía forma de saberlo. Dejé caer la escoba al suelo, le di la espalda y salí corriendo. Tropecé con unas rocas y casi me caigo, con la linterna balanceándose en mi mano. Subí las escaleras de entrada casi de rodillas y entré en la pequeña habitación cerrando la puerta con fuerza. Fui directo al lugar donde había dejado mi celular. Él estaba funcionando, conectado, pantallas encendidas como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía fuerte, lo sentía como un tambor dentro de mi cabeza. Cogí el teléfono con mano temblorosa. Una notificación. Nuevo mensaje. Desde la aplicación de citas. Desbloqueé la pantalla con cuidado, como si cualquier movimiento repentino pudiera provocarme una pesadilla. Y allí estaba el mensaje. Leo despacio. Cada palabra parecía arrastrarme más profundamente a ese abismo de duda y miedo. Gracias por escucharme. Aunque ya no estás en este mundo, solo quería un momento de compañía. Me siento tan solo aquí. Todavía me siento solo. Y los momentos de atención que tuve contigo me tranquilizaron un poco, mi espíritu. También le agradezco el cuidado que tuvo con el lugar de descanso de mi cuerpo allí en el cementerio. Hielo. Hice la señal de la cruz con mi mano sudorosa, tal y como me enseñó mi madre. Miré alrededor de la pequeña habitación, pero era como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando un viento sopló por el lugar, fuerte. Ninguna explicación. Las ventanas estaban cerradas, la puerta también, pero el viento llegó de todos modos. Un papel voló de la mesa. La cortina, vieja y rota, se levantó sola. Mi mente intentó comprender, pero no pudo. Y ahí me di cuenta. No todo el silencio del cementerio es vacío. Me quedé allí, con el teléfono móvil en la mano y el cuerpo temblando. Miré al techo, a la pared, en la oscuridad de la ventana. Tuve la sensación que ella todavía estaba allí, mirándome, con esa misma mirada tranquila de la foto, y el silencio en la habitación ya no era un silencio cualquiera, era un silencio que parecía estar esperando algo. Me quedé allí parado por un rato, solo mirando dentro de mí. No sé si fueron minutos u horas, solo sé que en algún momento me levanté lentamente, como si ahora cargara con un peso diferente.
Me dirigí a la puerta de la pequeña habitación. Lo abrí. El aire frío, poetostis, la noche golpeó mi cara y pareció despertarme de un sueño. El viento ya se había ido. El cementerio estaba tranquilo, más tranquilo que de costumbre, como si también estuviera descansando. Miré al cielo, a las tumbas bañadas por esa tenue luz de luna, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz también. No sé cómo explicarlo. Quizás ni siquiera quieras entenderlo. Solo sé que esa noche, en ese rincón olvidado del cementerio, alguien solitario tuvo un último momento de compañía, y tuve un encuentro que me cambió para siempre. Unos días después me armé de valor y volví a abrir la aplicación. Quería revisar la conversación, los mensajes, pero cuando entré en la historia, nada, sin mensajes, sin notificaciones, sin perfil. Era como si nunca hubiera existido. Me quedé allí mirando la pantalla por un rato. ¿Estaba todo en mi cabeza? ¿Me lo imaginé? ¿O, de alguna manera, realmente se comunicó conmigo? La verdad es que nunca lo sabré con seguridad. Pero sé una cosa: a partir de ese día comencé a ver el mundo espiritual de una manera diferente. Porque ahora entiendo, hay personas que simplemente necesitan ser escuchadas, incluso después de la muerte. Y si pensabas que esta historia daba miedo, solo espera a escuchar el siguiente. Hay cosas que ni siquiera los muertos pueden ocultar por mucho tiempo. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate, porque la siguiente historia agitará aún más tus miedos. Nos vemos si tienes coraje.